La Mejor FM. A muchos les gustan las historias de terror, a otros les quitan el sueño y otros prefieren no escucharlas. Hay una que gira en torno a niños de ojos negros que se aparecen en las noches y que suena muy aterradora. Imaginarse el hecho de estar a la mitad de la noche, en la oscuridad y todo en silencio, cuando de repente un menor de ojos se aparece a la puerta de tu cama. ¿A quién le gustaría vivir esta experiencia? Si quieres escuchar todo el siguiente contenido, pues no te vayas. Esto es el capítulo número 52 de la segunda temporada de Señales Misteriosas. El siguiente programa es presentado a ti por Halas Hot Chicken Wings Restaurant Fish, Home Entertainment Network, Lion Studio, La Onda Comedy Central Network. Los niños de ojos negros, o los non en español, a primera vista aparentan ser niños completamente normales e inofensivos, que necesitan de ayuda, pero las apariencias engañan. Aunque parezcan infantes de entre 6 y 12 años, se trata de entidades mucho más extrañas y peligrosas en un principio de lo que pudieran reconocerse a través de sus ojos, completamente negros como la oscuridad en sus almas. Estamos hablando de los niños de ojos negros. Pueden aparecer a la puerta de tu casa por la madrugada, junto a la ventana de tu automóvil en una calle oscura o en un caminar sin rumbo por algún camino desierto. En los últimos años, la leyenda urbana de los niños de ojos negros se ha multiplicado con numerosos rumores. La mayoría de estos encuentros son relatados en sitios de internet o foros de discusión donde se abordan leyendas urbanas o fenómenos sobrenaturales. Se desconoce la fecha o el motivo por el cual surgió esta leyenda, pero es un hecho de que sigue creciendo ya no solo en América, sino a través del mundo. No existe una evidencia irrefutable sobre la existencia de estos seres para muchos malditos, ni siquiera las clásicas imágenes de mala calidad que intentan a veces justificar la existencia de un ente paranormal. Lo único que abunda son relatos de personas que tuvieron la mala suerte de estar en contacto con estos seres. Independientemente de la veracidad de estas historias, resulta muy interesante darles lectura, como esta que supuestamente tuvo lugar en Denver, Colorado. Ojos que producen terror. Esta historia de Denver, Colorado es registrada históricamente como la primer historia de contacto con los niños de ojos negros o los non. Es llevada a cabo en el año de 1956. Su editor y colector de esta historia es ni nada más y nada menos que el legendario Bethel, aquel editor por allá del estado de Texas. Alguien enfocado en los documentales muy buenos, como ese que sacó de la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, e incluso en pseudo documentales donde se basa la historia de los dragones, se basa la historia de las sirenas que hemos visto nosotros fungientemente en Discovery Channel. A continuación daré un poco del relato que le pasó al general John Pita,
en el año de 1956. Me encontraba yendo a casa. Yo vivía en el estado de Kentucky, un lugar con prolíferos campos de maíz ya desde entonces. Mi casa se ubicaba a las afueras del estado y de la ciudad de Kentucky. Yendo del centro de la ciudad de Kentucky a mi casa era más o menos 1 hora y media de camino cuando no había tráfico. Normalmente cuando yo salía de la oficina del estado militar de la base de Kentucky, salía ya tarde. Siempre me disponía a hacer los trabajos en la noche. Como estaba soltero, siempre solía salir tarde del trabajo, hacer más trabajos, adelantar, hasta que me di cuenta que el trabajo nunca se acaba. En una de esas noches agobiantes, largas, me encontraba yo a la 1 de la madrugada yendo para mi casa. Una casa con un granero como es típica del estado de Kentucky en los años 50. Iba sin escuchar radio, en un silencio total, solo yo y mis pensamientos. Cuando de repente, a mano izquierda, con las luces medias, logro divisar a un pequeño ser a lo largo. Bajé la velocidad, me fui acercando y entre más me acercaba, empecé a notar que era un infante. Un infante de entre 6 y 10 años por su estatura, que era alrededor de 1,20 m. Me paré de tal modo que el infante quedó en la parte de atrás del vidrio, del lado del piloto. El infante, con una voz un poco monótona y pues parece entonces como robótica de películas, me comenta sin levantar la cara: ¿puede dejarme entrar a su auto? Más que una pregunta, más que una petición, sentí como si el infante me estuviera haciendo una afirmación de que iba a entrar a mi auto. Yo jamás le di la respuesta positiva y le dije: ¿qué estás haciendo aquí a mitad de la noche en este lugar tan desolado? El infante volvió a contestar con una voz tajante: ¿puedo entrar a su auto? Yo volví a responderle que si gustaba lo podía llevar a una estación de policía, pues ya que definitivamente para los rumbos donde yo vivía pues no había ninguna casa, eran todo maizales, y lo encontré justamente en el punto donde a kilómetros a la redonda no hay una sola luz, y la siguiente casa pues era la mía. Yo, como militar en ese entonces, me gustaba vivir solo, me gustaba estar en completa paz una vez saliendo del estruendo de la base. Sin justificarme, otra vez le volví a sacar conversación al infante, qué es lo que le pasaba, porque estaba ahí, pero él, con una voz tajante otra vez, solo seguía afirmando que afirmara, que lo dejara entrar a mi auto, pero siempre él con la cabeza agachada. El presentimiento humano, del cual yo no tenía nociones para mi contacto con este ser, me hizo subirle al vidrio de manera manual. Poco a poco volteé a verme en el espejo para ver mi ceño, ya que me empecé a sentir un poco ajetreado y estresado por la situación. Cuando volví a voltear a mi lado izquierdo, el infante estaba justamente enfrente de mi ventana, y es ahí donde pude notar que tenía un rostro pálido. No tenía pigmento alguno de color. Su piel era totalmente blanca, resaltando aún más ese cabello negro
Pero sin duda alguna lo que más me sacó de mis casillas fueron esos ojos muy peculiares. ¿Qué tipo de ojos?, le pregunta Bethel, el entrevistador. El militar John Pita responde: eran unos ojos totalmente negros, sin esclerótica, o parecían tener síndrome de amidriasis. Sin embargo, la midriasis pues es a causa de un traumatismo grave por el cual el niño no se veía golpeado o algún otro efecto en él de nervantes, por lo que automáticamente al ver esos ojos negros sin esclerótica, ver esa profundidad, no me dio nada de confianza y empecé a acelerar el motor en un carro nuevo de la época. Pues empezó a fallar un poco, no quería arrancar. Yo desesperado volteaba y el niño seguía quedándome viendo y volvió a preguntar que iba a entrar a mi carro. Volteé mi cabeza para el volante, apagué el auto y volví a encenderlo, puse bien el embrague y me fui hasta mi casa. De camino a mi casa se me fue el pánico que tenía, que me invadía al yo ser un agnóstico en todos estos temas paranormales. Entré en pensamiento, entré en razón otra vez. Detuve el carro y dije: ¿qué estoy haciendo? Estoy dejando a un niño en la madrugada solo. Me dispuse a volverme a donde lo había dejado. Di vuelta a mi vehículo, di vuelta en U a través de la carretera, me devolví. Antes de llegar al lugar donde había dejado al infante, donde había observado más bien al infante, desaceleré, puse las luces altas o las luces intensas y me di cuenta que era el lugar donde yo estaba, porque estaban los quemones de llanta que yo había dejado con mi vehículo. Me bajé con mi pistola y me bajé con una lámpara de mano, aditamentos esenciales y básicos para la milicia en ese entonces de Kentucky, en general de Estados Unidos, y no encontré nada más. No encontré rastro alguno, no encontré pisadas, no encontré nada. Este relato me pasó en 1956, dice el coronel John Pita. Pero sin embargo no fue hasta hoy, 1966, que decido hablarlo con usted, ya que indaga tanto en estos eventos. Finaliza la entrevista. Como podrá notar, esta es una historia de un coronel de Kentucky. Es la primera historia que pude encontrar en el año de 1956. Sin embargo, no fue hasta 1966 que el mismo escritor, editor y periodista de Texas, Evelyn Bethel, publicaría. Sin embargo, para esos días no sería tomado tan en cuenta, no sería la leyenda urbana que conocemos en día. No es así. Si bien la primera historia verídica es en Estados Unidos, eso no quiere decir que pasara en otros países, que no pasara en otros países. A continuación les relataré la historia de Doña Ruth. Nos trasladamos al México de 1974, una capital de nuestro hermoso país México en pleno crecimiento, en esos eones de comienzo de convertirse en ese monstruo industrial, capital que hoy conocemos como la CDMX.
se encontraba doña Ruth. En ese entonces simplemente Ruth. Una muchacha de 24 años en 1974, soltera, mamá soltera, ya que había salido embarazada y pues el novio no le consiguió, como se decía en esos tiempos. Ella vivía con sus padres, doña Ruth grande, ya de 70 años, don Pedro también ya aunado, un setentero también para esas épocas. Vivía en una vecindad, una de esas vecindades que hiciera famosa el actor Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito. Esas vecindades donde vivían prácticamente juntos alrededor de entre 20 y 100 personas. Doña Ruth salía todas las tardes y mañanas, dependiendo del turno, a una panadería. Su trabajo era ayudarle en una panadería de una familia grande y hacendosa de ese entonces de la Ciudad de México, las panaderías Lirio. Doña Ruth trabajaba con la señora viuda de Lirio, de Fernández de Lirio, de esa franquicia que existe hoy en día. Doña Ruth se disponía siempre en las noches a salir y a caminar. Recordemos que son los años 70, no existía la malicia, no existía ese crimen que hoy existe en la CDMX, por lo cual ella siempre se disponía a caminar de su casa al trabajo, haciendo aproximadamente entre 20 y 30 minutos diarios. Ruth era de esas muchachas de ese entonces que empezaban con otro tipo de mentalidades. Recordemos que eran los 70s, una época de vicisitudes políticas en México, pero también de vicisitudes sociales, más open mind también ya para ese entonces. Siempre traía una bolsa de pan, no porque se lo robara a las panaderías, sino porque su patrona, al ser una buena empleada, diariamente le obsequiaba panecillos gratis para que ella se dispusiera a llevarlos a su casa. Pues ya que sabía que Ruth era mamá soltera y que prácticamente también le tocaba mantener a sus dos papás. Sin embargo, veamos también el lado oscuro de ese México de los 70s, donde mucha gente del campo se empezó a mudar a la ciudad por ese progreso que no tenía en ese entonces el campo, a pesar de tan solo estar 50 años después de la finalización de la revolución, guerra que empezó, recordemos, para la distribución y el crecimiento del sistema agropecuario en México. Ruth pasaba por las calles, unas calles en ese entonces, si bien iluminadas, pues no desoladas, sino que en ellas se quedaban a dormir muchos de estos migrantes que venían de provincia para tratar de buscar una mejor vida en CDMX. Ella pasaba y les regalaba muchas veces todos los panes. Una de esas noches, más exactamente el 21 de diciembre de 1974, como ella nos lo relata en la historia, un día que jamás olvidaré, como ella nos lo mencionó. Llegué a mi casa, abrí el portón de la vecindad donde yo vivía. Al ser diciembre hacía mucho frío. Yo traía mi abrigo. Para disponerme a cerrar la puerta, noto que del otro lado de la calle hay dos pequeñas siluetas. No logré divisar sus rostros a la distancia, ya que estaban alumbrados solo del cuello para abajo. Yo logré divisar sus ropas en cliques, unas camisas delgaditas, en short a uno de los niños, el otro con una camisa negra y un pantalón negro,
sandalias negras ambos. Me llamó mucho la atención estos dos infantes y pues digo, aquí no, yo salía de trabajar a las 10 de la noche. Una hora que para ese entonces pues era muy tarde. Recordemos que en ese entonces no había como tal todavía esos centros de perdición de madrugada que hoy sí hay. Entonces se me hizo muy extraño. Me acerqué a los niños, no logré divisar los ojos. No les veía los rostros. Les ofrecí un pedazo de pan. Sin embargo, ellos con una voz tajante me dijeron que si los dejaba entrar yo a la vecindad. Entonces yo les dije, pues no es mi vecindad, es un lugar público. ¿Qué están haciendo aquí afuera? A lo que los niños guardaron unos segundos de silencio y le volvieron a responder con la misma pregunta. ¿Podemos entrar? A Ruth se le hizo un poco raro ya el comportamiento de estos niños para ella. Ella les volvió a ofrecer pan, les volvió a ofrecer sudaderas. Dice, a ver, espérenme aquí poquito, voy y vengo, les voy a traer unos suéteres que pues ya no me quedan, los lavé, se encogieron, espérenme tantito, hace mucho frío. A lo que los niños volvieron a responder que si podían entrar otra vez. Ruth relata que también, al igual que con el coronel Jumpita, más que pedirlos de una manera amable, oigan, disculpe, ¿me podría dejar pasar? Porque hace mucho frío, o explayarse más en su respuesta, eran simple y sencillamente respuestas tajantes, feas. En ese entonces yo no comprendí el término de los robots, pero lo compararía yo a una voz robótica. Entonces Ruth empezó a tener, al igual que en el otro caso con el coronel, ciertos efectos químicos en su cuerpo. Ella nos lo relata así, que ese instinto humano por la desconfianza. Sin embargo, ella fue retrocediendo para atrás, entró al zaguán de su casa y los niños caminaron de la parte más oscura. Fue cuando entonces les pude ver la cara. Una cara totalmente pálida y blanca, al igual que en el otro caso. Un cabello negro, de un largo medio el cabello, totalmente negro, dice. Yo me saqué, no sabía qué eran, no sabía cómo reaccionar. Y lo que más me dio miedo y temor dentro de mí fue al ver esos ojos negros. Ojos totalmente negros, no reflejaban la luz. Entonces me quedé pasmada, me quedé paralizada. Sin embargo, empezaron otra vez a preguntarme, pero esta vez, más que yo escucharlo, lo sentía dentro de mi mente. Me seguían preguntando que si podían pasar. Yo no me podía mover, me caí. Estuve tirada cierto tiempo, no me di el tiempo. Yo volteaba a ver a la puerta y ellos afuera de la puerta estirando la mano, tratando de tocarme, tratando de pasar. Entonces de repente empecé a gritar de furor, de terror, y fue cuando entonces el portero de mi vecindad sale y me pregunta, oye Ruth, ¿pero qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tirada? Recordemos que era una vecindad y todos, pues, para bien o para mal, todos se conocían. Los gritos de Ruth pues también alarmaron a más vecinos. Ella vivía casi a la entrada, entonces también pues a los pocos minutos llegaron sus papás con el típico remedio del mexicano, un bolillo frío para el susto. Llegó el papá con un vasito de tequila, una copita de tequila para el susto. Otro vecino llegó con un cigarro para el susto. Entonces pues todos preguntando. Me sentí más atosigada en ese entonces, no sabía cómo explicar lo que yo había visto. Me iban a juzgar de loca. Simple y sencillamente ese día no quise platicarlo con todos mis vecinos, ni con el portero, que fue la primera persona que salió. Entonces al momento yo capté que al momento
de que el portero salió y volteé a ver, los niños ya no estaban. No estaban más ahí esos 2 niños. Pasó cierto tiempo hasta que se lo platiqué a mis papás. Mis papás se quedaron impactados. Mi mamá era súper católica en ese entonces, yo tenía otras mentalidades. Recordemos que tenía 20 años. Mi papá pues también quedó pasmado con la historia. Todo se lo atribuíamos a un contacto con el demonio, con Satanás, una tentación. Al siguiente día yo del contacto pues no pude ir ni a trabajar, seguía con miedo, seguía con ese trauma. Entonces me tomé unas pequeñas vacaciones hasta que volví a superar ese trauma y ese miedo de volver a ir al trabajo, regresar en la noche. Sin embargo, mi patrona pues ya me cambió el turno, ya estaba en las mañanas, ya no salía de noche después de lo que me había pasado. Para finalizar con la historia de Doña Ruth, que hoy tiene 76 años, pues ella menciona que le tomó muchos años superar por completo esa experiencia que ella había vivido. Jamás en mi vida volví a tener otra experiencia paranormal. Yo hoy he leído que estas supuestas apariciones no solo son en Estados Unidos, en América, sino que empezaron en otros lugares. Esta historia es de Doña Ruth, como bien lo mencionaba. Ella nos mandó su historia, también por ahí pude contactarla. Nos mandó su historia. Ella pues hoy sigue viviendo en la Ciudad de México, ya no vive en esa vecindad que se acostumbraba mucho en los años 70. Hoy vive justamente a gusto con sus nietos, con sus hijos en el Estado de México. Y sin embargo lo relata que después de esa experiencia evitó mucho andar de noche en las calles, tanto por la inseguridad como por esta experiencia. Y es que quién no, imagínense una experiencia de este tipo, pues nos pasmaría a todos. La siguiente historia que les voy a relatar es una historia que nos hace llegar de la capital de Quito, Ecuador, justamente, que data por ahí de los años 80, cuando también la capital Quito empezaba a tener ese impacto también en Quito, en hacerse esa ciudad grande con millones de habitantes. Julián Vázquez, que es el que nos manda la historia y que puso su historia también en Reddit, si ustedes quieren seguirlo, Julián-Vázquez, nos narra que en una de sus tantas tardes saliendo del trabajo, él era un obrero en ese entonces, los años 80, un veinteañero, y José anda alrededor de los 50 y pico, casi 60 años. Nos relata que cuando le sucedió esto en 1986, pues él estaba soltero, 12 años después del contacto de Ruth con estos seres, pero esta vez en Ecuador. Él narra y nos dice que iba saliendo de la fábrica, una fábrica de textiles, de las primeras que hubo en Quito, de hecho, esas orillas de Quito donde hiciera de las suyas Juan Garavito, donde hiciera de las suyas pues también numerosos asesinos seriales. Recordemos esas colonias industriales que incluso en México son olvidadas por la sociedad, por el gobierno. Él relata que de camino a casa le quedaba más cerca a la casa de una tía, una hermana de su mamá. En una de esas noches que él salió, él decide que pasara a la casa de su tía, dice, para hacer las necesidades biológicas. Su tía, siempre muy amable, muy contenta, con esa jovialidad que caracteriza a los ecuatorianos, lo invita a comer el platillo típico de sopa de ese lugar. Entonces él pues, se sienta
Dice, mi tía tenía una sala normal que constaba pues de 3 sillones. Yo me siento en el sillón para 2 personas. Enfrente de mí mi tía tenía 2 ventanas, una a mano izquierda, otra a mano derecha. En medio tenía un taburete con algunos utensilios, recuerdos, colguijes y otro espejo, ¿no? Justamente enfrente estaba el sillón de una persona. Entonces estuve platicando con mi tía antes de ofrecerme la sopa. Ella se para y cuando veo que ella se para noto que una sombra pasa por fuera. No se me hizo raro al principio, pues ya que dije, oye, pues es una ciudad, a final de cuentas afuera es una calle, que a pesar de que estaba muy sola, pues pasó rápido esa sombra. Al pasar unos cuantos minutos estaba yo leyendo el periódico, cuando de repente sientes ese presentimiento humano, sientes que te observan de algún otro lugar. Volteo a la ventana izquierda y lo que veo es un señor de ya avanzada edad, con un cuero ya arrugado, pálido, y lo que más me espantó y me sorprendió a la vez fue que tenía esos ojos negros, unos negros ojos, grandes ojos negros, que inmediatamente me pusieron a temblar. No podía gritar, no supe qué hacer en ese momento, me paralicé, me pasmé y el señor estaba en la ventana. En eso entra mi prima también venía de la universidad, del turno de la tarde, ya les estoy hablando, eran las 9 de la noche, ya habían pasado un par de horas desde que yo había salido de mi turno en la fábrica, había llegado con la casa de mi tía, obviamente estaba esperando a mi prima para cenar. Entra mi prima, por la mano derecha dando la espalda al vidrio, entonces me ve pasmado, me ve blanco. Entonces ella dice, oye primo, ¿qué traes? ¿Por qué? Notó que ni siquiera estaba respirando, me estaba poniendo morado, que inconscientemente estaba aguantando la respiración, cuando de repente yo interiormente pude soltar el suspiro, pude volver a respirar. Cuando volteé ya no estaba ese señor en la ventana. Entonces dudé de mi mentalidad, dudé de cómo estaba, si el hambre, si el estrés me había hecho ver alucinaciones. Entonces pues llegó mi tía con los gritos de mi prima. Entonces, oye, ¿qué traen? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están así? ¿Por qué estás abrazando a tu primo? Y ya me dice, tía, es que está amarillo. Entonces volteé a mi tía y la misma impresión de mi prima Catalina. Dice, es que estás totalmente blanco. Digo, ¿qué te pasó? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que viste o por qué? Entonces en ese momento le dije, no vi nada, tía, no sé qué es lo que me pasó. No sabía si creer o no. Él nos relata también que él se esperó ciertos años también para poder platicarlo, poder saber qué es lo que realmente pasaba con esta situación. Me dice, yo hasta, le repito, ya él es un adulto, tiene casi 60 años, dice, yo hasta hace unos pocos años que vi que esos avistamientos eran más comunes cada vez y eran más una leyenda urbana, fue que me decidí a hablar y empezar a platicar lo que yo pasé también, si es que es paranormal. Aquí lo curioso del caso en esta historia es que pues no son niños. Él vio un anciano enclenque, decrépito, piel blanca, cabello blanco obviamente también, pero ojos negros también. Es donde se rompe un poco lo de niños de ojos negros. Les recuerdo que es en el año de 1986. Un año complicado para Latinoamérica, para Ecuador en general, que empezaba a ahondar la inseguridad. Mucha gente en Quito, Ecuador, también
Como llegaba mucha gente también a Ecuador a ver trabajo, también había mucha gente que por inseguridad y todas esas cosas se quedaba sin empleo. Entonces él pensó que mucho era parte de ese estrés que se vivía cotidianamente en aquellos años, debido a la precaria situación del país que estábamos pasando. No solo del país, toda Latinoamérica en los 80s fue algo muy fuerte por las cuestiones político-geográficas que se pasaron. Ya habiendo contado unas historias y anécdotas de los niños de ojos negros, vamos a pasar con las características que ellos nos lo explayan más a profundidad. Para empezar, se dice que también al tener contacto con este tipo de seres, el olor es un poco peculiar. En las historias que yo pude leer, la mayoría de ellas de Estados Unidos, narran que es un olor fétido, como entre agua y lodo podrido. Cuando se estanque el agua, ese es un olor fuerte a putrefacción de ese tipo. Otros dicen que inmediatamente el clima se empieza a poner un poco pues más caliente, se empieza a poner tenso, que se empieza a tener el ambiente pesado. Cuando nosotros decimos es que se siente el ambiente pesado, es porque es un ambiente húmedo caliente. Así lo relatamos nosotros. Otra característica es que en la mayoría de los casos, salvo en la última historia que les acabo de contar, es que los niños pues son totalmente blancos. Al parecer les hace falta ese gen de pigmentación que todos los tenemos, como si fueran albinos, pero en vez de tener su cabello blanco como los albinos, tienen el cabello negro. Recordemos que los albinos también parecen de pigmentación en los colores. Muchos dicen que el albinismo, sus iris son de color rojo, sin embargo ese color rojo lo obtienen al trasfondo de sanguíneo que está, debido a que ni en el iris tienen pigmentación. Cosa contraria que pasa con los niños de ojos negros o los non, que tienen la esclerótica en negro, iris, pupila, todo totalmente en negro. Como ustedes podrán ver en la imagen del episodio. Otra característica es que empiezan a sentir un cierto dominio, un cierto control por parte de ellos. Muchos de ellos dicen que a veces escuchan, muchas de estas anécdotas que han tenido contactos con estos seres, se dice que a veces escuchan sus voces dentro de la mente, dentro de la cabeza, y otro porcentaje dice que sí los logran escuchar con el sonido, que sí se comunican a través de las bocas, lo que hace discrepar a los expertos en estos temas sobre qué son este tipo de seres, de dónde vienen y cuál es su objetivo principal de ellos. Yo creo que ya después de las características, su mayor pregunta, y vamos a tratar de responderla con objetividad en base a la investigación que hemos hecho el staff de Señales Misteriosas, es ¿qué son? ¿Qué son estos seres? Mucho se le asemeja a los yureis japoneses. En la mitología japonesa, dentro de una rama de los yokai, de los fantasmas japoneses, pues están los yureis, espíritus en su mayoría de samuráis. Recuerden que los samuráis desde la era Heian hasta la era Sengoku, restauración Meiji en Japón, pues solían morir de una manera violenta. Entonces se dice que los avistamientos de estos fantasmas, de estos yureis, eran estos seres japoneses, estas personas, pero con los ojos totalmente negros. Lo curioso del caso es que la leyenda y la mitología de los yurei japoneses pues es bastante longeva a comparación de
los primeros datos o anécdotas de encuentros con estos seres de los non, niños de ojos negros. También se dice que son como, pues, podrían ser unas Baubansif de Irlanda. Este es un críptido de las leyendas y mitología de Irlanda, más exactamente al norte de la capital de Dublín, donde se dice que son los espíritus de las brujas que logran trascender a través de diferentes planos existenciales. Sin embargo, una Baubansif, sus ojos, cuando están contentas o están, digamos que sin hambre, pues ya que se alimentan de sangre y de carne humana, sus ojos son rojos cristalinos. Se dice que son muy hermosos y que con estos ojos son con los que usan y seducen a sus víctimas, tanto hombres como mujeres. Y es cuando están deseosas de carne humana y de sed de sangre, que es cuando tienden a ponerse sus ojos en negro. Hay muchos dicen que se asemejan también a los tardos gallegos. Recuerden que el tardo es como un duende de la mitología gallega por allá en España, similar a un trasno, pero pues mucho más malévolo. Es pequeño, es peludo, con muchos dientes de color verdoso y ojos redondos totalmente negros. Tiene barba y normalmente va vestido con ropas viejas y un gorro rojo. Además se diferencia de otros duendes porque lleva una pequeña espada afilada. O sea, un tardo es como una mezcla entre un duende o un hobbit de Harry Potter, de ese que vemos, Dobby, y de los quienes que salen en la historia del Grinch. Una mezcla entre esos dos, así imagínense a un tardo. Hay muchos otros, dicen que se asemejan más a esos chaneques, a los chaneques mexicanos, que no voy a entrar mucho en la historia de ellos. Hay otros que dicen que son fantasmas de niños, aunque los expertos en el tema pues comentan que incluso en los términos paranormales los fantasmas de niños son extremadamente raros, y los casos que están bien documentados de posesiones, de poltergeist, etc., no cumplen en nada con las características que mostramos cuando estos seres aparecen a las personas, que principalmente es en calles oscuras, caminos oscuros, lugares abandonados. Siempre las apariciones son en la noche. Hay otros expertos que dicen que justamente son alienígenas. Sin embargo, una de las características principales de estos niños es que al parecer piden permiso siempre para pasar a los carros, para pasar a las casas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un caso que leí de unos señores que ellos vivían en California, también justamente muy cerca de esos pastizales gigantes de cereales, donde era una pareja de viejitos. Llega y toca el niño y pues se dispone el esposo a abrir. Él abre la puerta y se topa con que es un solo niño. En esta vez es uno de los pocos casos que he leído que es solamente un ser. El viejito le abre amablemente, se impacta, pues ya que eran las 12 de la noche, ellos pues, seguían por ahí viendo la tele. Entonces le abre y pues no se pasa el niño como tal. Nota que trae una manzana a medio comer, y el niño él dice que raramente le dice que si lo deja pasar a su casa para leer. Obviamente el viejecito pues se saca de onda, ¿no? Como todos los demás, y le pregunta que pues si mejor vamos a la policía, que si está perdido, a lo que pues el niño, como los demás casos, le responde tajantemente, ¿no? Que si le regala un poco de ketchup. Esta vez le cambió, que quería ketchup para su manzana. Pero todo esto el niño agachado. Entonces cuando el niño también levanta su cabeza es cuando queda impresionado el señor,
Entonces es cuando ya no le da buena espina. Entonces su primera impresión fue cerrar la puerta. Para sorpresa de él, es que el niño volvió a tocar la puerta, y esta vez quien le abre es su esposa. Y a su esposa le dice que si por favor lo deje entrar para que le pueda poner ketchup a su manzana. Caso muy raro, muy atípico. Entonces también al ver la esposa, el par de viejecitos, y es la única historia donde son dos personas las que ven a un ser, porque normalmente en las historias que les conté y en las demás que leí para traerles este podcast, normalmente es una persona la que los ve, y ya cuando son dos huyen, desaparecen o se hacen lo que tengan que hacer. En este caso los dos viejecitos lo ven, cierran la puerta y vuelve a tocar la puerta por tercera vez, haciéndoles la misma opinión, la misma pregunta, que si puede pasar. Entonces el señor dice, no sé qué, lleno de valentía, pero de poca inteligencia tal vez, agarra, toca al niño y le da la vuelta y le dice no. Cierra la puerta y entonces ya no volvió. El niño cuentan que ellos se asomaron por la ventana y el niño se quedó alrededor de 5 minutos afuera de su casa. Y algo muy curioso que pasa en esta historia que ellos relatan es que a los 5 minutos llega un carro, se bajan 2 hombres totalmente vestidos de negro, lo agarran y se lo llevan. Antes de llevárselo, obviamente sale el señor, otra vez este viejecito, para preguntarle que si ellos eran el papá del niño. Obviamente el señor pues amablemente sale, buenas noches, se dirige hacia ellos. Sin embargo, estos sujetos que se bajan por el niño tampoco le dirigen la palabra, solo voltean, lo ven, se suben al carro y se llevan al niño. El mismo señor narra después que empezó a sentir cómo la mano se le empezaba a poner caliente. Cuenta que esa noche así se durmió, al otro día tuvo que ir al médico, tenía ciertas quemaduras de primer grado, por eso la incomodidad. Le recetan, pero resulta que desgraciadamente el señor, pasando ciertos años, le detectaron cáncer de piel. Y no solo eso, sino que le detectaron que en su casa había como ciertas emisiones normales, no normales, de rayos UV y de radiación. Y es como que el caso más raro y extremo que leí de estos seres, donde pues nos dice, oye, entonces sí son alienígenas, ¿no? Porque pues obviamente estaban haciendo alusión a los sujetos como a los hombres de negro. Pero yo les podría decir que un alienígena son famosos por ser raptores de alcoba. Un alienígena no te pide permiso para entrar o salir. Simple y sencillamente disponen del cuerpo y de la mente humana como si ellos fueran los dueños. Lo que hace discrepar a los expertos con que si son alienígenas o no. Yo creo que a estas alturas del podcast ustedes ya saben o ya se está notando que muy probablemente se les venga a la mente ese ser mítico de Bram Stoker, que son vampiros, pues ya que según la opirología antigua, para los que no sepan lo que es una opirología o que lo que es un opirólogo, no son más que cazadores de vampiros y ellos dentro de sus tradiciones, dentro de sus conocimientos más antiguos, pues narra que una de las principales características de los vampiros come sangre humana es que siempre piden permiso. Esto haciendo alusión a ciertas citas bíblicas, tanto de la católica como del Corán, como del protestantismo, judaísmo, etc. Donde el diablo para hacer el mal es primero que pedir permiso, pues ya que el mal no puede entrar a nuestras vidas si nosotros no lo permitimos. Esto obviamente hablando de la manera espiritual y no tanto física, que es lo que estamos hoy hablando aquí. Otra característica que tienen los non con los vampiros es que sus encuentros se dan de noche, tienen los ojos negros a falta de alma. Recordemos que los vampiros también tienen los ojos de color negro, esto debido a que no tienen alma y que son una aberración espiritual,
no tanto natural biológica, sino según los expertos en el tema son una aberración espiritual, ya que son seres que vibran en otro nivel de vibración al que nosotros estamos viviendo en este plano existencial. Y también ese olor fétido que muchas veces transmiten los vampiros, pues también da común, ¿no? Con que sean estos niños de ojos negros. Pero si ustedes se están preguntando, pues sí, específicamente pues podrían ser vampiros jóvenes. Además de que en el último caso que les conté del muchacho del obrero de Ecuador, pues se nota el control mental al tumbarlo por medio de la mente, del control, para que él no pusiera resistencia. Sin embargo, yo les podría decir, de base a lo que investigué hoy, es que el caso del obrero de Ecuador efectivamente es un vampiro, ya que él es pues una persona avanzada de edad. La que él vio fue en la noche, y alude en la mente como ese control mental que también se le hace que tienen los vampiros sobre el coeficiente humano normal. Hay otra teoría, sobre todo que ha tomado mucho convencimiento en los últimos años, de que son híbridos humano-alienígenas, esto por experimentar los humanos. Recordemos que el santo grial de la investigación humana con el fenómeno ovni y los extraterrestres fueron 2 incidentes en el mundo que más o menos son contemporáneos. Bueno, son 3. Obviamente el más conocido es el de Roswell, Nuevo México. Sin embargo, también está el de Moskva, Rusia, y el de Beijing, justamente en China, en la capital china, todos en el primer lustro de los 40. Fue un efecto que justamente terminando la Segunda Guerra Mundial, que pasa esto. A partir de ahí se dice que los militares empezaron a experimentar muchísimo más con la tecnología caída, al igual que los rusos y los chinos. Simple y sencillamente los rusos y los chinos siempre han sido más conservadores en cuanto a su información. Si hay algún país que puede guardar muchísimos secretos, créanme que sin duda alguna es la KGB de la extinta Unión, o de la URSS, Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas. Ahora bien, ustedes se estarán preguntando por qué son híbridos humano-alienígenas. Bueno, la primera razón obviamente son cruzas de humanos, pues por el aspecto humanoide. Sin embargo, hay ciertas características que ellos siguen teniendo como humano, como son los dedos, las manos, cabello, que es cosa que no tienen los aliens que se dedican a este tipo de transgresiones hacia el ser humano, a secuestrarlos y experimentar con ellos. Sin embargo, en esta ocasión no son los alienígenas los que hacen esto, sino los mismos humanos, es decir, tecnología militar. Recordemos que hoy los smartphones que nosotros tenemos, los militares estadounidenses ya los traían en los años 80. Imagínense cuánto ha avanzado desde entonces toda esa tecnología. Si bien el primer contacto fue 10 años después, pues justamente en 1956, justamente 10 años después del incidente en Roswell. Aparte, dentro de los tantos documentos que el FBI tuvo que desclasificar gracias a la presión de Donald Trump en su último año de administración, es el documento A-B656893C2C, que está justamente en la página oficial del FBI dentro de ese millón de archivos que desclasificaron, donde nos narra y nos relata que la investigación biogenética por parte de la milicia ha ido avanzando. Esto ha implicado la desaparición de niños tanto en tempranas edades como en épocas gestales.
en épocas de gestación. Tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica en general se han dedicado la milicia a extraer niños de la calle para desaparecerlos y no volverlos a ver jamás. No se nos hace raro, pues ya que justamente en uno de estos documentos que desclasificaron también se nos dice que hay una red de pedofilia grandísima dentro de los políticos más grandes de Estados Unidos, que justamente hacen lo mismo, desaparecen niños para sus placeres físicos carnales. Que no se nos haga raro que los militares también hayan secuestrado, los científicos militares más que nada hayan secuestrado a cientos de niños para la experimentación humana a partir del año 1948, o 2 años después del incidente en Roswell, donde se supone que lograron obtener los cadáveres de varios extraterrestres. Llegó esta conjetura pues ya que por varias razones. La primera es obviamente por la desclasificación de este documento, que di con él gracias a uno de mis seguidores de Instagram, Abel Fortino, que él dice que lleva tiempo leyendo estos documentos, obviamente al paso, porque pues son 1,000,000, donde incluso hay información de México, hay información de vampiros, hay información de ovnis, etcétera, etcétera. Son muchas cosas, hasta de cómo espían a nuestros presidentes mexicanos, cómo tienen sus historiales tanto políticos como médicos, etcétera. Entonces nadie estamos absueltos del espionaje de Estados Unidos, que aquí lo tenemos a un lado. Entonces se dice que los experimentos biogenéticos descritos en este documento, ahí les va, son clonación humana. Sin embargo, es una clonación no perfecta, donde si bien pueden crear a los niños gestar a los niños en lugares artificiales, es decir, vientres artificiales, bajo ciertas circunstancias obviamente, y bajo ciertos líquidos y efectos químicos que pueden recrear el líquido amniótico, a la falta de aún el desarrollo más, pues estos niños nacen con piel totalmente blanca, no viven muchos años y suelen nacer con ciertas diferencias a los que nace un humano normal. Y es que si nos ponemos a investigar un poquito sobre gestación humana en los avances médicos y ensayos médicos, pues sí, nosotros como humanos cuando se desarrollan los ojos es en el primer semestre y no se les da color hasta tiempo después. Entonces se supone que estos niños nacen con los ojos negros porque no hay ese gen y no hay ese desarrollo dentro del vientre natural, como pues es lo que les da también esa pigmentación natural que nosotros conocemos, que si bien en el albinismo, como ya lo mencionamos, es un gel, lo que ellos detallan aquí es que esa pigmentación peculiar de estos niños y de estos seres y animales en general, porque no solo clonan humanos, también han clonado animales, que eso sí los hemos escuchado, es la falta de pigmentación o ciertos colores, donde incluso narra que han clonado perros y han salido de colores verdes y azules. Así lo dice parte del documento que ustedes pueden leer en la página del FBI. Ya les regresen un poco al podcast para que les vayan a la parte donde digo qué serie es, porque tienes que encontrarlos por serie y solo te aumentan un pequeño título. Sin embargo, después, ya para terminar, después de sacar estas conjeturas de qué es y qué no son y qué probablemente son, también para finalizar, es que estos seres clonados, estos niños clonados, también pueden carecer, si nos vamos a la parte espiritual, pues como los mencionamos con los vampiros, al no tener una alma, no ser un cuerpo encarnado naturalmente, biológicamente, con dos seres con alma, pues obviamente el niño nace sin alma. Acuérdense que Bram Stoker, en una de sus leyendas, la mitología vampírica en general, se dice que sus hijos también nacen muertos, como nosotros lo podemos ver en Van Helsing. Sin embargo, en la literatura vampírica general, sobre todo en la nórdica, porque sí hay vampiros nórdicos, se dice que nacen muertos.
y que por eso necesitan de ciertos rituales que tienen que hacer los vampiros para que sus hijos cobren vida. Y como conjetura final, si te vas a la parte espiritual, que no lo dice claramente en el archivo, sino se dice que hacen ciertos procedimientos para que el alma venga a estos seres. Es decir, que no solo hacen el experimento biológico, sino también como ese experimento de estar con esotérico, le podremos decir, de tratar de llamar a alguna alma que esté menguando, o bien que esté se le llama intermitencia con nuestro mundo. Y pues por obvias razones, al no saber qué alma llega a este tipo de cuerpos no gestados naturalmente, pues tienen estas características también de ojos negros. Esa conjetura la sacamos con otro experto en el tema, que ya lo tendré más adelante en el podcast de Señales Misteriosas. Ya para finalizar, las consecuencias de los encuentros con estos seres, pues la más trágica fue la de la que le conté las últimas, la pareja de viejitos. El señor que lo tocó al parecer le provocó quemaduras y a la postre un cáncer de piel, que le hizo metástasis, y esto terminaría con su vida. En los demás casos, en el de Rude, ya dice que aparte del trauma psicológico y lo que conlleva toda esa parte mental, físicamente tuvo hemorragias durante varios días, dolores de cabeza, se hizo más susceptible a enfermedades. A partir de ese momento, ella decía que era una persona muy sana, pero justamente en ese momento mi salud se vio complicada para el resto de mi vida. En el caso del coronel, también él narra que tuvo jaquecas durante días, hemorragias, y esto puede deber a lo que ya platicábamos, ¿no? Que son seres biológicamente manipulados. En el caso de que sean una clase entre híbridos y alienígenas, obviamente, o clones. En el caso de que sean vampiros o hijos de vampiros o vampiros chiquitos, como ustedes lo quieran mencionar, pues también puede deberse al desarrollo del control mental que tiene un vampiro adulto. Con eso terminamos el episodio número 52 de la temporada número 2 de Señales Misteriosas. Espero les haya gustado. Antes de terminar, quiero que recuerden que ustedes me pueden mandar sus historias a mi Instagram. Me pueden encontrar como Jairo Morales o Rocking_albiol. Igualmente mi correo electrónico es rockingalbiol@gmail.com, o en Facebook también me pueden encontrar como Jairo Morales. Sin embargo, Facebook es una red más social donde subo más videos y desmadre que cosas del tema. Quiero agradecerles porque ya en Spotify son 800 los seguidores. En iVoox ya también llegamos solo se llega una vez, llegamos a los 1000 seguidores. Y quiero agradecerles a todas las personas también que nos están posicionando en Apple Podcast, ya que es la plataforma donde mejor le va a este podcast, que ya estamos dentro de los 20 mejores dentro de la categoría de misterio. No es fácil, el camino no ha sido fácil, más de un año ya con el podcast, ya 52 episodios, a pesar de que dejé de estar un mes en contacto con ustedes. Créanme que fue para mejorar el podcast. Yo me despido, no sin antes invitaros a que escuchen los otros podcasts de La Onda Radio, ya que esto es una producción de La Onda Radio. Ustedes pueden encontrar en Facebook laondaradio.com, La Onda Radio sin apecuero. A que escuchen a las cariñosas y a los chavorrucos de La Onda Radio. Espero les haya gustado el podcast. Muy buenas noches, días, y recuerden que este es el podcast de Señales Misteriosas y que se escucha mejor de noche.